Muy buenas noches, bendiciones. Usted que nos ve desde su hogar, acá desde la iglesia, Comunidad Cristiana Monte de los Olivos. Hoy tenemos los últimos números para completar este curso de la numerología bíblica y hoy vamos a estudiar, si el Señor lo permite, el número 12, el número 13 y el número 14. Entonces vamos directo al número 12. Vamos a pasar a la primera filmina. Este número aparece o es usado 187 veces, número 12. 22 de ellas están en el libro de Apocalipsis, que ese libro, curiosamente, tiene 22 capítulos. Y literalmente está usado una vez en cada uno de los capítulos. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene 22 veces contenido el número 12 en su palabra. 12 representa o indica la perfección de gobierno. Recuerde que cuando estudiamos las diferentes variables de lo que representaba Dios, Dios tiene muchas perfecciones, porque Dios es perfecto, o se manifiesta en diversas formas de manifestar su perfección. La primera es el 1, porque el 1 es indivisible, porque el 1 es el inicio. La segunda era el 3, porque eran las 3 personas de Dios, la Trinidad perfecta de Dios. La siguiente forma de la percepción de perfecto era el 7, que representa el acuerdo del cielo y la tierra. La siguiente forma de representarlo es que estudiamos la semana pasada, el número 10, porque es la perfección en la ley. Cuando el hombre tiene ley, nos diferencia de los animales, no solo porque hablamos o pensamos, sino porque pensamos y nos comportamos de manera racional, pero también espiritual. Entonces, el número 12 dice también que representa servicio, potestad y protección, que significa que es un sistema de gobierno perfecto. Hoy vamos a ver diferentes ejemplos y citas para que usted anote y pueda leer en casa, donde nos da el ejemplo de cuántas veces y por qué fue tan usado el número 12. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, Jesucristo escogió, ¿cuántos? 12 apóstoles, dirigentes, gobernantes de la iglesia primitiva, y prometió que se sentarían ellos en 12 tronos. En el libro de Apocalipsis hay una referencia a esta presentación, porque dice que hay 12 tronos, pero nos nombra que hay 24 ancianos, 2 veces 12. Esos 2 veces 12 representa la gobernabilidad del cielo y la gobernabilidad en la tierra, lo humano o la creación de Dios puesta en la tierra y la creación de Dios celestial. Otro dato importante es que, por ejemplo, hay 12 tribus para Israel que son gobernadas. ¿Alguien acá se sabe las 12 tribus? Las hemos estado leyendo, ¿verdad? En estos días. ¿Alguien por acá? ¿Quién las dice? Ajá. Bueno, muy bien. Se lo dejamos de tarea, ¿verdad? Porque parte de los números es que usted aprenda qué representación tiene. Recuerda que hemos estado estudiando que la Biblia tiene ¿cuántos libros? Para que se escuche bien fuerte. ¿Cuántos libros? 66. ¡Ay, qué casualidad que 6 y 6 es 12! Significa que el gobierno de Dios está plasmado en la cantidad de libros que se pusieron. Yo no sé si usted se ha puesto a preguntar, o alguna vez a usted como iglesia, como ministro, como pastor, como una persona que se congrega, alguien le ha dicho, ¿y por qué no más libros? ¿O por qué no menos? Bueno, es que está representado que el 66 o 6 representa el número 12. 6 y 6 es 12. O sea, el gobierno de Dios perfecto se manifiesta en su palabra. Otro dato importante dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí vemos algo que es 12, por decirlo así, 12, 12, 12. 12 tronos para 12 apóstoles para juzgar a 12 tribus. Muy bien. Vaya conmigo a Mateo 19, 28 para que usted verifique este texto. Mientras usted lo busca, un dato importante del 12 es que está primero el 1, que es la magnificación y la presencia de Dios perfecta. Y luego está el 2, que recuerda que el 2 representa una nueva oportunidad. Bueno, esto significa que el 1, que es Dios, para conformar el gobierno de Dios,
Recuerde que a Adán se le llama el primer hombre, pero a Cristo se le hace también el nombre, se le asigna el nombre de el segundo Adán. Entonces, el 1 de primero, cuando vemos el 12, 1 y 2, el 1 es Dios, que le da una segunda oportunidad al hombre para que alcance la gobernabilidad de lo que Él nos entregó. ¿Pero por qué 2? Porque solamente a través del segundo Adán, que fue Jesús, nosotros podemos accesar al cielo. El primer hombre, el primer Adán, falló, pecó, introdujo la maldición al mundo. El segundo, la segunda oportunidad para la humanidad, que fue Jesucristo, trajo la salvación. ¿Quién me lee entonces la cita, por favor? Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Gloria a Dios. Ve, entonces ahí está plasmado este contexto. 12 tribus juzgadas por 12 personas en 12 tronos. Muy bien. La palabra trono significa poder. Significa poder. Por eso cuando los reyes aquí en la tierra son llamados reyes, lo primero que ellos hacen es, en simbología de su investidura de rey, es sentarse en el trono para desde ahí dictar las leyes, dictar las normas, establecer su gobierno. Muy bien. Un hecho que parece extraño en el periodo de los cielos nuevos y la nueva tierra, recuerdan que eso está en el libro de Apocalipsis, cuando habla del cielo nuevo y la tierra nueva, es que el número 7, ¿verdad? El número 7 no se aparece más. Recuerda que cuando hablábamos de que aquí en la tierra el número 7 representa la perfección, ¿recuerdan? Número 7, la perfección del cielo en la tierra. Cuando ya estamos en Apocalipsis, no se habla más del número 7 como la perfección, sino que ahora es el número 12, que representa la gobernabilidad de Dios, porque ya no está involucrada la tierra. Por eso cuando nosotros estudiemos en algún momento, o ya usted ha visto en algún estudio, por ejemplo, los 12 tronos, que habla la palabra, donde habla de las 12 tribus, donde habla de los 12 apóstoles, los 24 ancianos, que es 2 veces 12, los periodos que vienen para el milenio, ya no se habla del 7 como el número de la perfección, porque eso fue un número asignado para la tierra, que era la traída de Cristo acá en la tierra. Ahora la perfección del cielo ya no está asociada a la tierra. De hecho, usted y yo, cuando nosotros somos llamados por el Señor, o sea que nos morimos, porque recuerden que a usted y a mí no nos mata un carro, a usted y a mí no nos mata un cáncer, a usted y a mí no nos mata una enfermedad, a usted y a mí nos llama el Señor cuando es nuestro tiempo. Pero en el momento en que nos llama, ya no hay cuerpo. Si Cristo viniera esta noche y usted y yo somos tomados en el rapto, amén, porque hay que estar listos, ¿verdad? Si usted y yo somos tomados en el rapto, ya no vamos en cuerpo, ya no vamos a ser este cuerpo, va a ser un cuerpo glorificado. Por eso en la tierra el 7 representa la gobernabilidad del hombre, pero en el cielo es el número 12. Otro dato, por ejemplo, importante, dice, en la Nueva Jerusalén ya no son 7 puertas como en la que hizo Salomón. En la ciudad de Salomón, en el templo de Salomón, había 7 accesos. Recuerda que hablábamos que tenía 10 gradas, que tenía distribuidas de 5 y 5. Ahora son 12 puertas. Ya no son 5 fundamentos los que establecen el nuevo templo, sino que la Nueva Jerusalén ahora tiene 12 fundamentos, que cada uno de ellos contiene el nombre de cada uno de sus apóstoles. 12 fundamentos sobre los 12 apóstoles. Otro dato importante es que fueron escogidas 12 piedras para que el pectoral, recuerda que estamos leyendo ahora en Levítico, el pectoral que llevaban los sacerdotes levitas, los cuales ya no están presentes en la tierra, en este momento, hoy, 2025, en la humanidad ya no existe el ministerio de los levitas, porque Jesucristo vino a ser ahora el sumo sacerdote. Antes, solo el levita podía entrar. Un levita era el único que podía entrar al lugar santísimo.
Ahora Jesucristo vino como el sumo sacerdote, trajo el gobierno del cielo a la tierra y nos dio un acceso libre hasta la presencia de Dios. Por eso ni usted ni yo necesitamos de intermediarios para acceder a Dios. Sin embargo, esa representación de las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, que representan los 12 apóstoles, también van a estar allá en el cielo. La Biblia nos narra que también van a haber 12 perlas que están puestas en la corona. De la corona que es aquel, dice, que merece toda la gloria y toda la honra. Sí, cuando veamos un estudio de Apocalipsis profundo, vamos a ver todos estos detalles que son no solamente símbolos, sino que son descripciones de cómo vamos a verlo. Porque usted y yo anhelamos verlo, amén. Yo anhelo ver al Maestro, a mi Padre, al Dios verdadero, al Espíritu Santo, verlo, ver cómo es, si realmente es como una paloma o si va a ser alguien que camina, no sabemos. Ver a Jesús, pero ver ahí a los apóstoles sentados y que yo me imagino, ¿verdad? No es bíblico, no sé si usted se lo puede imaginar, pero imagínense que entre usted y tenga un guía, como decir un guía turístico, y diga al Espíritu Santo: buenas, yo soy su guía hoy, y le diga: vea, este es Moisés, estoy viendo ahí a Moisés. Mire, y este es Pablo, y este es el otro, y estos son los apóstoles, y estos son los ancianos. Entonces, vamos a ver todas estas maravillas, amén. Dice que el muro de la ciudad tiene 144 codos. Y yo no sé si usted alguna vez ha multiplicado, pero es 12 por 12. 12 docenas, 144. A eso se le llama una gruesa. Y la medida de codos no es esto, ¿verdad? No es este codo. Es una medida matemática que se nombra en la Biblia. Otro dato importante dice: todo esto existirá, pero ahora eternamente. Cuando usted lee el libro de Nehemías y habla de la reconstrucción de los muros de la ciudad se destruyeron. Los muros del templo fueron destruidos. Hoy, en el año 2025, en Jerusalén, aún están buscando las ruinas del antiguo templo. ¿Por qué? Porque son templos perecederos. Pero este templo es eterno. Amén. Por lo tanto, el número 12 representa la perfección eterna. No es casualidad que usted y yo, cuando hablamos de números perfectos en matemáticas o en cuentas o en compras, hablamos de docenas. Una docena de huevos, una docena de manzanas, una docena de uvas. No para que se las coman en diciembre, ¿verdad? Sino que en docena, porque representa esa gobernabilidad. Otro dato importante es que el número 12, que aparece como 12 frutos de la vida. ¿Por qué? Dice que cada mes hay un fruto distinto del mismo árbol. ¿Ve qué maravilla? No es que es un árbol de mango, sino que es un árbol. Voy a usar este ejemplo porque la Biblia no nos dice cuáles son las frutas, ¿verdad? Pero voy a usarlo como un ejemplo. En el mes primero va a haber piñas, en el segundo mes va a haber bananos, en el tercer mes va a haber sandía, no sé cuál fruta le gusta a usted, pongan el nombre. En el cuarto mes, manzanas, uvas, pero todas brotando de un mismo árbol, porque representa la vida. Otro dato importante, el último número que aparece en la palabra de Dios en toda la Biblia, ¿sabe usted cuál es? El 12. Vamos a ver si es cierto. Apocalipsis 22, 2. ¿Cuántos versículos tiene, cuántos capítulos tiene Apocalipsis? ¿Alguien sabe? 22, ¿verdad? Yo le dije que estaba presente en cada uno. Y curiosamente, la última palabra referente a números en la Biblia es el 12. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Apocalipsis 22, 2. ¿Sí lo tiene? En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Gloria a Dios. 12 frutos. ¿Ve? Esa es la última vez que usted va a leer en la Biblia un número y es el 12. Es el último número nombrado en la Biblia. Ahora, hay un dato importante para que usted y yo entendamos que la ciencia puede usar las cosas de Dios, pero está por encima de Dios. Dice que las hojas de este árbol
las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. La Biblia no lo describe, pero un estudioso de la palabra podrá entender que si hay 12 frutos, y usted y yo, como alguien que tal vez ha estado alguna vez en el campo, se da cuenta que para que un árbol dé fruto tienen que pasar 3 procesos. Tiene que nacer flor, tiene que haber una florcita. Para que esa florcita nazca tiene que haber botado primero la hoja del palo, para que la fuerza de la rama se concentre en la hojita. Esa hojita da flor, los últimos tallitos tiernos, y después viene el fruto. Entonces, hay 12 variedades de hojas presentes en este mismo árbol de la vida. Vea qué dato más interesante. Y esas 12 raíces, dice la medicina, que así como hay 39 raíces de enfermedades para el ser humano, hay 12 raíces de curas naturales para todas las enfermedades en la tierra. Qué dato más interesante, ¿no? No es algo al azar. Dice también por acá, el último número cardinal registrado en la Biblia es el 12º, que es la 12ª piedra preciosa. Todo eso está ligado a la escena final del universo. Cuando ya estudiemos Apocalipsis, usted va a ver esto más profundo. Ahora dice, los sellos de los 12 están sobre toda la ciudad eterna de Dios, siendo que ahí se manifiesta el Supremo, el Uno, el verdadero, el primero, el primogénito, el unigénito, el que nadie lo creó, el que es increado, el que todo lo creó, que nadie lo hizo a él, pero él hizo todo. ¿Ve? Él va a estar sentado, gobernando todo esto en su diseño de gobernabilidad. Pasamos a la siguiente filmina. Dice así, 12 tribus formaban la ciudad de Israel, o la nación de Israel, en el Antiguo Testamento. Dice, y había 12 piedras en el pectoral. Eso es un dato del Antiguo Testamento, ¿verdad? Anteriormente hablamos de las 12 piedras que están en Apocalipsis nombradas, que esas estarán en el cielo. Pero ahora hay una referencia a el pueblo, a lo humano, a lo natural. Por favor, vayamos a Éxodo 28 del 17 al 21. Usted que está leyendo la Biblia en un año, posiblemente ya leyó esa cita, ¿verdad? Ya vamos por Levítico. Dice Éxodo 28. Vea qué dato más interesante para poner en práctica la numerología. Si estamos en el capítulo 28, 8 y 2 es 10. Vamos a escuchar una ley. Vamos a ver cuál es esta ley. Porque si 8 y 2 es 10, significa que Dios nos va a dar una ley. Y no es cualquier ley. Porque el versículo 17, el 17 representa 8, que es 7 y 1. Es una ley que abarca algo sobrenatural. Vamos a leer qué dice. Éxodo 28, del 17 al 21. ¿Quién lo tiene? Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una coralina roja, un perítodo de color verde pálido y una esmeralda. Hasta el 21. La segunda hilera está compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá en un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabada en ella como un sello. Gloria a Dios. Bueno, a la muchacha bonita siempre le gusta el color turquesa, mi esposa. Note que ahí habla de 12 piedras, gemas. Estas piedras hoy están desaparecidas físicamente, ese pectoral. Recuerde que cuando el arca de la alianza, el arca del pacto, fue robada, después de ahí se desapareció. Esa arca contenía 4 elementos, 4 que representan la creatividad de Dios. Contenía la vara de Aarón, contenía maná del cielo,
contenía el pectoral. ¿Y quién recuerda qué otra cosa contenía? La vara de Aarón, el pectoral, el maná del cielo. ¿Y qué otra cosa contenía? La ley, el Pentateuco. Muy bien. Esos 4 elementos son representados en cada una de estas piedras. Usted dice, vea, tratemos de ver la descripción, ¿verdad? Como un crucigrama. Dice que hay 4 para acá y 4 para acá, ¿verdad? 4 en línea y 4 en fila. 4 por 4, ¿cuánto es? 4 por 4, 16. 4 por 4 es 16. Y si usted suma 1 y 6, ¿qué es? 7. Esa es la perfección para el hombre en la tierra. Pero si usted hace 4 hileras en 3 líneas, como lo describe el pectoral, es 12. Entonces es importante que nosotros comprendamos que lo natural de nosotros puede ser muy bien hecho, pero lo perfecto en Dios es eterno. Por eso dice la palabra de Dios, que me gusta mucho. Yo no sé si usted sabía que el número asociado al amor, ahora que pasó esta fecha que muchas personas celebran, el número del amor no es el 14, como algunos creen, es el 12. Porque está asociado al amor. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que contra el amor no hay ley. Porque el perfecto amor ha echado fuera el temor. Gloria a Dios. Lucas 2:42. Vamos a ver qué dice. Lucas 2:42. Aquí hay una referencia de lo sobrenatural. Aquí hay una referencia de algo a lo que usted y yo tenemos derecho si caminamos, si estamos caminando bien con Dios. Dígalo, pastor. Subieron a Jerusalén, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Gloria a Dios. Bueno, no es porque fue mi hijo que se bautizó, pero esa es la edad correcta para el bautismo. 12 años. ¿Sabe usted por qué? Porque para los judíos, ¿verdad? Para los hebreos, la edad de 12 representa el cambio entre una mentalidad y condiciones de un niño a alguien que ya entra, no en una adultez, sino que está preparado para convertirse ya en un hombre. Usted y yo tenemos acceso a ese poder. Acceso a ese poder de que una vez que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el único siguiente requisito es el bautismo. No hay otro requisito presentado. Por eso dice, cuando usted hace un curso de bautismo, ¿verdad? Que a mí me gustó mucho cuando yo lo recibí, la pastora Edith, por cierto, había muchas formas de hacerlo. Y hay gente que dice, sí, pues que yo no me puedo meter en el agua, hasta rociadito. Y todavía un día de estos escuchaba a un pastor diciendo algo que me pareció muy interesante. Dice, sí, gloria a Dios si usted tiene el tiempo de prepararse un curso, pero si un día usted en la calle lo agarran y no se ha bautizado y tiene la oportunidad, láncese a las aguas. Lo importante es que usted crea. Obviamente, si se prepara mejor, pero si no, aunque sea crea. El día de los bautismos tuvimos el testimonio de que unas personas que estábamos ahí, a plena voz, en medio del lugar, dijimos, si alguien acá quiere, necesita oración, reconciliarse con Dios, y por allá algunas personas levantaron la mano. Significa que el hecho del bautismo, de subir al monte, de presentar a Isaac, lo llevaron aproximadamente de 12 años. Ese elemento de confesión de fe está asociado al 12. Otro dato importante, dice que Jesús le envió a su padre, él le dijo que si él quisiera, le dice a su padre que envíe 12 legiones de ángeles. Si yo quisiera, dice Jesús, yo pido 12 legiones de ángeles, pero no lo voy a hacer porque sostengo mi copa, que esa copa era la que Satanás quería tentarlo, ¿recuerdan? Muy bien, otro dato importante. Después de lo más sobrenatural que dieron los apóstoles al principio apenas del ministerio de Jesús, antes de empezar a sanar enfermos, antes de abrirle ojos a ciegos, antes de todo, lo primero que vieron fue que había apenas un par de peces, un par de panes, comieron todos. Dice la Biblia que solo en varones.
eran más de 5,000. Y a eso súmenle niños y mujeres. Y dice que aún después de que todos comieron y se saciaron, porque había para repetir, dice que sobraron 12 canastas, 12 cestas. Y no sobraron migajas, sobraron llenas. Eso representa la sobrenaturalidad, representa el gobierno de Dios, que usted dice, ¿qué? ¿Usted piensa que no hay nada? De donde no hay, yo voy a hacer hasta que sobre y abunde. Otro dato, el templo de Salomón tiene el número 12 como uno de los grandes factores en contraste con el tabernáculo. Se tenía como el número 5. Hay una diferencia, recuerde que se lo expliqué ahora. El templo que creó Salomón, que Dios le encomendó a Moisés, las instrucciones que él empezó a dar eran para un tabernáculo. David, el papá de Salomón, dice, yo te voy a edificar un templo. Y el Señor le dice, me agrada la idea, pero tú no me lo vas a hacer. Tus manos están manchadas de sangre, tus caminos de pecado. Tengo que añadirle algo a la persona que lo va a hacer. ¿Y recuerda cuál fue el gran regalo de Salomón que él recibió? ¿Usted se acuerda cuántas cosas pidió Salomón? ¿Se acuerdan? Pidió plata, pidió oro, pidió poder, riquezas. ¿Se acuerdan de eso? No, ¿verdad que no? Porque no está en la Biblia. No nos podemos acordar de eso. Salomón solo pidió una cosa. Dijo, Señor, ya que hoy cumplo años y te place, dame sabiduría. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene una idea de qué edad cumplía Salomón el día que pidió eso? No está en la Biblia, pero Herodoto, que es un historiador, describe que Salomón tenía 12 años. Hoy, 12 años. A los 12 años. Salomón, a los 12 años, estaba pidiendo eso. Imagínense un hombre de 12 años pidiéndole a Dios eso como regalo. Otro dato importante. La palabra nos habla de que cuando Moisés escucha a su suegro, que Jetro le da un consejo. Recuerda que recuerda que Moisés estaba atendiendo todos los casos del pueblo de Israel cuando habían sacado de Egipto. O sea, vamos a ponernos en este ejemplo. Moisés en ese momento era juez, arreglaba matrimonios, arreglaba problemas de terrenos, arreglaba enredos de un negocio, arreglaba acá, ponía en orden a los chiquillos que andaban mal portados. A Moisés le tocaba atender a todo mundo, a la señora quejándose del esposo, al esposo de la señora, a todo mundo. Entonces llega Jetro y le dice, Moisés, ¿por qué no tomas hombres de entendimiento y de sabiduría y los pones a que atiendan a las personas en cosas pequeñas? Cosas como un pleito por una gallina, por una cabra, por esto, por lo otro. Y cuando sea un caso que amerita que tú le consultes al Señor, por eso lo atiendes tú. ¿Sabe cuántos fueron esos jueces? 12 jueces en la tierra. Muy bien. Otro dato importante. Estas palabras que vamos a leer acá, que están en griego, aparecen 12 veces ellas mismas en la palabra. Oikodéspotes, que se hace como una referencia a toda persona que cumplía un servicio hacia un emperador o un rey o inclusive los faraones. Esa es la palabra que se usaba, por ejemplo, para José. Cuando José entra a tomar la autoridad que le da Potifar a él se convierte en un oikodéspotes. Otra palabra que aparece 12 veces es mayordomo o administrador en otras versiones. Esta palabra, mayordomo, administrador, oikodéspotes, ahí me disculpa si alguien se habla griego y lo pronuncia como es. Esta palabra está asociada a todos los que aquí en la tierra, usted y yo, administramos cosas de otros. Una cosa muy importante es entender que la gobernabilidad significa o tiene que ver con que yo administre las cosas de un amo, las pertenencias de un amo, el poder de un amo. Entonces,
Hay un estudio muy lindo que por ahí tenemos que se llama Las administraciones de un hogar. En el hogar nosotros tenemos que administrar muchas cosas: finanzas, amor, tiempo, distribución de autoridad. Son varios elementos que se usan como un ejemplo que tenemos que administrar. En una empresa, en un trabajo, en un negocio, igual hay muchas cosas que administrar. Por ejemplo, hay que administrar los recursos financieros, hay que administrar el recurso humano, personas, personal. Hay que administrar, por ejemplo, recursos como vehículos, como propiedades. Entonces, esta palabra aparece 12 veces durante la escritura, durante toda la Biblia, y hace referencia a que usted y yo, porque usted y yo somos administradores, mi esposa y yo somos los administradores, por ejemplo, de Santiago. ¿Por qué? Porque Dios llega y nos dice: tomen, aquí está un hijo. ¿Cuántos acá son papá, mamá? Dios te entrega un hijo, una hija, varios hijos, y te dice: te lo entrego, no es tuyo. Te lo entrego para que tú lo administres. Cuando nosotros entendemos, eso se llama cosmovisión. Cuando nosotros entendemos la cosmovisión de Dios, ya no digo: es que mi hijo, es que mi hija, y todo aquello me causa un problema almático. No, es que yo ahora entiendo que esta criatura, Dios me la dio para que yo la administre. ¿Qué significa administrarla? Atenderlo, cuidarlo, hacerlo prosperar, levantarlo, para que el día que el Señor me pida cuentas, en el caso de nuestro hijo, de mi hijo, yo le diga: Señor, aquí está el paquete. Pero tú eres el que provee, tú eres el que nos va a suplir, tú eres el que nos va a dar, porque es tuyo. ¿Sabe otro ejemplo similar? Para ir terminando con el número 12. Es cuando Dios nos entrega, te entrega a ti un ministerio. Dios te va a pedir cuentas de la gobernabilidad que te dio en ese ministerio. Si Dios te dio un ministerio pastoral, cuando se les perdió a los papás, tenía 12 años, exactamente. Pastor, repítalo. Cuando Jesús se perdió en Jerusalén, sus papás preocupados y lo encontraron 3 días después en el templo. En el templo. Gloria a Dios. Hay una gran referencia, de hecho hay toda una enseñanza de eso, ¿verdad? Esos 3 días que estaba desaparecido, según ellos, que no estaba perdido, estaba en la casa del Señor, hacen una referencia a los días que estuvo él después de muerto, y ese templo hacía referencia al templo que él representaría luego. Gloria a Dios. Ahora, vamos a pasar a la siguiente. Número 13. No es como en el bingo, ¿verdad? Que la gente dice: ¿la docena de quién? Ahí el diablillo. No. No es la docena del diablo. Sin embargo, vamos a ver un par de detalles, ya que el 13 tiene una relevancia muy importante. El 13, mucha gente lo asocia, y sí vamos a notar que es cierto. Hay una gran relación con las tinieblas. El 13 tiene mucha relación a la rebelión. El 13, mucha de la maldad que existe en el ser humano está asociada al número 13. Vamos a ver en la siguiente filmina. Datos del 13. El número 13 se asocia con rebelión o el adversario. Lo explico de esta manera, como hemos venido explicando cada número. Si el 12 es la gobernabilidad y la perfección del cielo, el 13 es la rebelión de esa perfección. Ya no hay nada más allá de eso perfecto. Entonces, lo que salga de eso está asociado a rebelión. Se relaciona con Judas Iscariote, porque fue el 13º participante en la última cena de Jesús. Es un dato interesante. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Cuántos? 12. ¿Y Jesús? 13. Pero resulta que los historiadores concuerdan en que el último en llegar a la cena fue Judas. ¿Saben por qué? Dato histórico bíblico. Judas no era su discípulo, y segundo, andaba por ahí negociando vender al maestro. Por eso llegó tarde. Los historiadores, repito, los historiadores concuerdan en que Judas fue, por decirlo así, el último, como que dijeran todos: de ahí lo estábamos esperando para empezar la cena. Y fue el último en llegar físicamente,
y fue el discípulo que representó ese número 13. Otro dato importante, Génesis 14:4. Por favor, acompáñeme ahí. Génesis 14:4. La ciudad de Sodoma y Gomorra, recuerda cuando leímos en Génesis, ¿verdad? Precisamente en estos capítulos. Fue una ciudad que Dios, a través de sus ángeles, ¿qué mandó a hacer? A volarle fuego y a chasparrearla, ¿verdad? Pero hay algo importante que pasa. Antes de que le mandara los ángeles a causar esta gran catástrofe, hay un dato importante que lo vamos a leer acá. Génesis 14:4. ¿Qué dice? 12 años habían servido a Kedorlaomer, Kedorlaomer. y en el tercero se rebelaron. El número 13. Yo no sé si usted recuerda, ¿verdad? Cuando leímos Génesis, ahora que estamos leyendo la Biblia de un año, dice que cuando se nombra la primera vez la ciudad de Sodoma y Gomorra, hay un dato interesante que solo si usted lo lee con atención está ahí. Dice que el ángel de Jehová pasó por esa región, pero que aún no era el tiempo de destruirla, porque aún no se había revelado. ¿Se acuerda cuando usted leyó? Dice, y el ángel de Jehová pasó por ahí, que fue la primera visita que le hizo a Abraham. Curiosamente, le dice, de aquí a un año volveré a pasar por acá. Y ese 13º año fue cuando se reveló. Y fue cuando Jehová, en forma del ángel de Jehová, habla con Abraham y Abraham le dice, pero Señor, ten misericordia de esta tierra. No, porque esta tierra se ha revelado. Señor, pero mira, si hubiera X cantidad, recuerda, si hubiera 50, si hubiera tantos, hasta que el Señor le dice, sí, aunque fuera por uno, que él está haciendo referencia a su sobrino Lot, aunque fuera por uno, mire, aunque fuera por uno, lo haría, pero ve y adviértele. El Señor envía a los ángeles a advertirle. Entonces, ese número está asociado a rebelión. El libro de Esther, capítulo 3, versículo 12. Libro de Esther, capítulo 3, versículo 12. Hay un dato importante. De ahí es donde proviene una tradición o un mito o un aguizote o no sé qué palabra le quiere usar usted, ¿verdad? Que la gente usa para una fecha de un día como mañana. Hasta películas de por ahí de miedo hay. ¿Cuántas vieron esas películas del Viernes 13? ¿Alguien se acuerda? Linda esa peliculita, ¿verdad? Sí, arrepiéntanse. Tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Porque en un tiempo de ignorancia las veíamos. Pero estaban que películas que el Viernes 13, la gente dice, ay, Viernes 13, de mala suerte. Ah, qué cosa más curiosa. Vamos a ver por qué hay una cita bíblica que da origen a esa situación. Libro de Esther. Sí, pastor, ¿lo tiene? El que lo tenga, ¿quién? Léalo por acá. Voz de trueno, léalo ahí, bien fuerte. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que están sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. ¿Sabe qué fue lo que pasó ese día? El día 13 del primer mes mandaron a matar a los judíos que no se arrodillaban ante la estatua del rey. Entonces eso es un dato importante. De ahí nace, eso es un mito, ¿verdad? De ahí nace el mito. En la numerología bíblica, la cabala judía, eso sí es un tema que está muy asociado exclusivamente a los judíos. Cuando usted lee en la Biblia que echaron suertes, es que ellos tomaban unos más o menos dados, no eran dados, pero eran unas piedras, y las lanzaban.
Esas piedras se llaman las piedras del Tumín y el Purim. Es una tradición, no es un juego de dados, no es un juego de casino, sino que ellos hacían eso como una especie de, vamos a decirlo así, sí es la palabra echar suertes, porque las piedritas eran 12 piedras y las tiraban y dependiendo de la cantidad que quedaran significaba una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, esas piedras tienen dos nombres y tienen dos lados. Un lado plano y un lado curvo. Turim y Umim. Cuando la piedra la tira, por decirlo así, yo, digamos que decía, si yo escogí el lado del Tumim y quedaban de 12, 7, pues yo ganaba. Y cuando quedaban las otras, perdía. Entonces la Biblia nos narra proféticamente que las ropas de Jesús, dice que los soldados romanos aprendieron ese juego de los judíos y se echaron la suerte por las ropas de Jesús. Otro dato, por ejemplo, que lo hemos estado leyendo ahorita, que estamos leyendo la Biblia en un año, dice que cuando alguien cometía un pecado de delito sexual, sobre todo un hombre, que dice que si se acostaba con la mujer de su padre o con la hija de su hermano o su hermana, recuerdan, dice que ellos tenían que tomar 2 becerros. O 2 cabras o 2 palominos, dependiendo de lo que les alcanzaba. Y dice que en un rito normal de purificación, el sacerdote, que tenía que ser un hijo de Aarón o Aarón, ponía la mano sobre aquel becerro, sobre aquel cabrito o sobre aquel palomino, y dice que sobre ese animal caía todo el pecado y lo mataban. En el pecado puntual que se nombra en estas citas, no hacían ese ritual, sino que escogían, echaban suertes y uno de esos 2 lo enviaban a despeñarse en una montaña. Eitekel, que es un nombre para ese animal, que está asociado a un demonio que opera en el número 13, que es el demonio de la rebelión. Muy bien, otro dato importante. El número 13 tiene que ver con rebelión. Si el 2 es el gobierno, 1 más es la resistencia. Es como decirlo, voy a usar esta palabra tan fea, tan grosera, perdón. No seamos necios. Si ya está en lo perfecto, ya no hay nada más que hacerle. Hay un dicho muy famoso que dice, si no está malo, no lo arregle. Entonces, el gobierno de Dios no tiene fallas. Y si el 12 es la gobernabilidad de Dios, no le sumemos 1 más. El 13 representa esa rebelión. La primera vez que aparece el número 13 en la Biblia es en Génesis 14:14. Ya lo leímos, ¿verdad? Donde habla de que el pueblo de Sodoma se rebeló. Es la primera vez que aparece ese número nombrado en la palabra. Otro dato importante. Salomón, el rey sabio, que a sus 12 años, gobernabilidad de Dios, toma la sabiduría y hace las cosas bien, empezó a apostatar tras los ídolos de sus esposas. Vamos a ver cuándo. Primera de Reyes 11, 4 al 13. Primera de Reyes 11, 4 al 13. Salomón, repito, adquiere este gran regalo, que no fue oro, que no fue plata, que no fue cosas de posesiones. Estaba leyendo que dice que a los 12 años él empezó el reinado, pero probablemente se estima que fue a los 20 años que él pidió salir. Muy bien, muy buen dato, me está pasando mi esposa aquí. Escúchelo, porque estos datos es bueno escucharlos. Que dice que a los 12 años Salomón fue entregado, ¿verdad?, al trono porque tenía que prepararse. Y hasta los 20 años más o menos se estima que fue que él pidió, hizo esa oración a Dios por sabiduría porque ya iba a tomar el poder. Ah, muy bien, bueno, es un buen dato. ¿Quién tiene entonces Primera de Reyes 11, 4 al 13? Son varios versículos. Mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como
como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como rey, a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por causa de su corazón. Se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no ha guardado mi pacto en mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, al cual yo he elegido. 14 también. Dice, y Jehová... No, hasta el 13. Sí. Gracias. Bueno, todo este texto, aunque nos parezca un poquitico largo y extenso, nombra una cantidad de dioses. Quemos, que era el dios del fuego, Moloc, nombra varios. Astaret. Hay diferentes textos, Milcom, donde se nombra que fueron los dioses tras los cuales fue Salomón, la cantidad de 13. Y eso le tomó a Salomón como castigo, que aunque edificó el templo en 7 años, le tomó mucho tiempo edificar su casa. No sé si usted recuerda, hay una historia bíblica y hay una historia histórica donde dice que la reina de Saba vino a visitar a Salomón, asombrada por su sabiduría, y le trajo un montón de regalos, y él hasta con ella se contaminó. La mitología dice que de ahí fue donde nació un hijo bastardo que luego se convirtió en un esclavizador de Israel, pero para esa visita de la reina de Saba, le regaló a Salomón un montón de maderas y cosas para la construcción de su casa, donde él luego se pasó. Y es curioso porque lo que trata de nombrar toda esa historia es que él, con el poder que tenía, podía haber edificado la casa en menos tiempo, y le tomó 13 años, como una simbología de la rebelión que él tuvo con el Señor. Y esto, una vez más, si el gobierno de Dios que estaba en él, que era el número 12, estaba bien, al rebelarse él, lo asocia al número 13. Abimelech fue el 13º gobernador del libro de Jueces, un rey malo. 20 reyes gobernaron sobre Judá, 7 de ellos buenos, y vea qué casualidad, 13 reyes apóstatas. Siguiente filmina. Esto lo vamos a leer para ir rápido, para terminar con el último número. Dice, el libro de Esther, ya exterminó los judíos el día 13. Casi todos los nombres que Satanás recibe en la gematría, que la gematría es la formación de las palabras por las letras y sus números, están asociados a múltiplos de 13. Vea qué dato más interesante. Los nombres de demonios asociados a Satanás están asociados por la gematría, que es la construcción de las palabras por medio de los números, al número 13. Dagón, 975, que representa 75 por 13. El tentador, que es una de las potestades de las tinieblas, 1053, que es 81 veces por 13. Belial, que es otro nombre asociado al señor de las hordas de guerra, que es 78, 6 veces 13. Homicida, o como su nombre lo indica también en las potestades, que es el asesino,
1820 veces, que es 140 veces 3. Serpiente, que es 780 veces, 60 veces 13. Llamado Satanás o diablo, 2197 es la numerología de esa palabra y está asociado a 13 por 13 por 13. Es un dato interesante. Lo más sorprendente es que el número 13 aparece como la palabra o nombre Setur en el arameo original y está asociado al valor numérico 666. Setur es, por decirlo así, como que nosotros le digamos Satanás, pero en arameo. Ese es el nombre del diablo en arameo, Setur. Y está representado o asociada la palabra Setur al 666, que lo hemos visto que era el número de la bestia. Con todo esto, y termina acá el número 13, no es de extrañar que en todos los capítulos 13 de la Biblia, y lo invito a que usted en su casa lo revise, cada capítulo 13 que usted lea en la palabra de Dios está asociada a un acto de rebelión. Yo lo comprobé, lo invito a que lo compruebe en su casa. Si usted lee capítulo 13 de cada libro de la palabra que lo tiene, porque no todos lo tienen el 13, capítulo 13 de cada libro, hay un acto de rebelión en ese capítulo. Y como dato final, solamente 32 libros de la palabra tienen capítulo 13. 22 en el Antiguo Testamento y 10 del Nuevo Testamento, que hace una referencia a que esto es una ley. Vea qué dato más interesante. Por lo tanto, hay 34 libros que no tienen capítulo 13. Y son exactamente 17 del Antiguo Testamento y 17 del Nuevo Testamento. ¿Qué dato más interesante? 34 libros que representan el número 7, perfección. Y si usted ve el 17 y 17 es 1 y 7, 8 y 8. Hay un acto sobrenatural que hace que en esos libros no encontremos rebelión. Después le paso la lista de los libros para que usted los pueda verificar en su casa. Siguiente filmina, por favor. La siguiente filmina, por favor. Este momentito que se salió aquí, déjenme. Número 40, el último número que vamos a estudiar. Número 40. Dato importante, aparece 100 veces en la Biblia. El 100 es una referencia directa a dos números, al 1 y al 10. Y por tanto, al 100. 1 por 1 es 1, indivisible. 10 veces 1 es 10. 10 por 10 es 100. Entonces, es un número que enmarca la ley de Dios cumplida en lo que vamos a estudiar. Rápidamente. De la palabra cuadragésimo en latín significa 40. Hace una referencia a los 40 días y 40 noches que llovió en el diluvio. Hace una referencia, voy a ir rápidamente, ¿verdad? A los 40 días y 40 noches que ayunó Jesús. Otro dato importante, es un número asociado a prueba. Y recuerden que yo muchas veces y mi esposa les hemos dicho, la palabra prueba no es algo malo. La prueba es un examen. Dios permite que usted y yo tengamos pruebas. Como cuando a un niño, a un estudiante, se le hace un examen para que pase a un nivel más grande, a una
clase de otro nivel. La prueba no es mala, hermano, hermana. Entonces, 40 está asociado a prueba. Dice también que es tanto de bendición, porque representa un periodo fijo de horas, días, meses y años. Usted puede decir de cierta manera que si usted quiere salir aprobado en algo, va a tener que pasar un proceso de 40 horas. Dicen los médicos que por eso se le llama cuarentena, y hay dos tipos de cuarentena médica: 40 horas en observación o 40 días en observación. Luego hay otro dato importante. También está asociado a la preparación para una prueba que ha de venir. Jesús ayunó 40 días y 40 noches para luego ir a ser tentado, no probado, tentado en el desierto. Hay una diferencia, pero mire, abismal entre una tentación y una prueba. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cuidar qué palabra usamos en nuestra boca para decirle: ay Dios, qué pruebas estoy pasando. No, más bien usted tiene que decir: gracias Señor, porque esta prueba me está formando para algo mejor. Satanás, esa tentación, o sea, en esa trampa no voy a caer. Satanás tentó a Jesús para que cayera en todo, y Jesús en nada cayó, porque había preparado su cuerpo, crucificándolo, había preparado su espíritu, fortaleciendo, y había preparado su alma, entregándose al Señor para enfrentarse a Satanás. Otro dato importante: para los rebeldes se traduce como castigo o juicio. Ese es el acto que trato de explicarle. Si usted y yo tomamos algo que viene de Dios para formarnos como un castigo, usted está en rebelión. Yo estoy en rebelión. ¿Me explico? Si Dios dice: voy a permitir que te pase esto, es porque te estoy formando para algo más grande. No voy a poner ejemplos para que nadie se me ponga susceptible, pero todo lo que a usted, no algunas, todo lo que a usted y a mí nos acontece es porque Dios está permitiendo ese proceso que a veces duele para que vayamos a un nivel mayor. En lo que usted ni se imagina. No existe un solo proceso de Dios que no sea para llevarnos a algo mejor. Pero cuando usted no acepta eso, cuando yo no acepto eso, cuando nosotros no entendemos eso, estamos en rebelión, y el proceso, voy a adelantarme acá, se convierte como los 40 días que tenían que pasar los israelitas, cruzando el desierto, en 40 años dando vueltas en un mismo tema. Ojo que con eso hay mucho cuidado que tener. El proceso de Dios puede durarte 4 horas. Ahora se lo demuestro con el tema de las vigilias, que es otro estudio muy lindo. Las vigilias del día se componen en bloques de 4 horas. Las vigilias del día y de la noche. ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántas? 12 horas. De 6 de la mañana a 6 de 6 de la tarde a 6 de la madrugada, ¿verdad? Hay 12 horas. De 6 de la mañana a 6 de la tarde hay 12 horas. Y cada uno de esas se compone de 3 bloques de 4. Esas se llaman las vigilias. Y déjeme decirle esto como un adelanto. Cada vigilia, o sea, cada bloque de 4 horas tiene asignadas bendiciones y demonios que atacan. Por ejemplo, las vigilias de la noche se le llama las horas de las tinieblas. No solo porque oscurece, sino porque hay bloques asignados. De 6, 7, 8 a 9 de la noche, le aseguro que es donde los pleitos ocurren en las casas. Es donde más problemas hay en el hogar. De 6 a 9 de la noche. ¿Por qué? Porque papá y mamá vienen llegando del trabajo, los hijos de la escuela se juntan, hay un montón de pleitos, gritos, enojos, reclamos, que no hizo la tarea, que no hizo esto, que no limpió, que aquí, que usted se fue, que no vino, que no estuvo. Termina a comer, nos calmamos y se calma.
De las 9 a las 12 de la noche, siguiente vigilia, de 4 horas, se desatan los demonios de lujuria. 9, 10, 11 a 12 de la noche. Es donde la mayoría de personas ve pornografía, cae en masturbación, hay delitos de abuso sexual, hay delitos de incesto, hay delitos de violaciones, hay delitos de infidelidad en ese rango de hora. De 12 de la noche a 1, 2, 3, 4 de la mañana se le llama la hora de las tinieblas. Es donde ocurre la mayoría de asaltos y robos. Es la hora donde los principales, digámoslo así, las principales entidades de las tinieblas visitan a las personas en drogas, visitan a los que se quitan la vida, visitan a las personas para incitarlas a matar a otros. Y por último, la última vigilia, que va de las 3 a las, de las 2 a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, pero ya me hice en enredo. La última vigilia, esas últimas 4 horas, es la vigilia de la desesperación. ¿Sabía usted? Porque la gente dice un dicho muy curioso. Dice que es la hora más oscura porque está a punto de salir el sol. La gente lo usa como algo positivo, pero no es positivo. La gente dice esta frase: cuando está más oscuro es porque está a punto de amanecer. Lo dice como una forma de automotivarse, pero no es cierto. Es porque hay una visitación demoníaca, porque es la hora en la que más personas no empiezan un nuevo día. ¿Datos? Curiosos. Eso, digamos, que a veces uno se lo da a la otra persona como para estimularla a salir de un problema. Ajá, pero no es para nada. O sea, sí suena como una frase muy linda y motivadora, pero es porque precisamente ocurre eso. Después le puedo contar las otras, pero hay un dato interesante. Cuando los profetas de Baal dice que se destazaban literalmente, se apuñalaban y chorreaban sangre, lo hicieron entre las 11 y 12 del día, en la segunda vigilia de la mañana. Porque es la hora donde se ofrecía incienso a Jehová. Y entonces ellos lo hicieron como una burla. Muy bien, otro dato importante para que terminemos rápidamente. Es el símbolo de la madurez de la edad mental en el ser humano. No es que así sea, pero se dice que cuando una persona llega a 40 años ya no debería de tener actos de infancia o de cosas extrañas. Sin embargo, cuando una persona no está en Cristo, ¿verdad? A muchos varones y a muchas mujeres les agarra la huilada, la chiquillada y se quieren comprar una moto y irse a rodar por el mundo, se quieren dejar el pelo largo y ir allá, o se quieren esto, o se quieren lo otro, o les da por ir a pescar, o no sé. Lo hago en broma para que, porque la gente lo dice como una forma de decir, estoy apenas en una flor de la vida. A muchos se les cruzan los cables y les da por cambiar de esposa. Bueno, bendito sea el Señor que usted está firme en el Señor y no, pero es que es una edad muy recurrente. No sé si usted ha leído estadísticas, pero las estadísticas dicen que la mayoría de divorcios ocurren cuando el hombre tiene 40 años. Le agarró el cruce mental. Todos ahí los que ponen atención, cuidado. Bueno, para que lo lean en casa, Génesis 7:12 es la cantidad de días y noches del diluvio. Isaac y Esaú tenían 40 años cuando se casaron. Datos importantes, ¿verdad? Lo nombra en Génesis 25 y Génesis 26. El Éxodo, que es lo que le decía ahora, duró 40 años, cuando en realidad le debe haber durado 40 días. Y dice la palabra de Dios, que esto es un dato maravilloso, que está ahí escrito en la palabra, pero que, como dicen, es un secreto a voces. Dice la palabra de Dios que la última plaga que pasó sobre la tierra de Egipto fue que el ángel de la muerte empezó a matar a los primogénitos. ¿Usted se acuerda de eso? Y esa visita de la muerte, por eso es la hora en que la mayoría de gente se quita la vida, fue entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Y dice la historia que Jehová le indicó al pueblo que muy de mañana, en la versión original dice, a eso de las 4 de la mañana, en la primera
en la última vigilia, dice, toma todas tus cosas y sal. La salida de Egipto, de Israel, solo duraba 4 horas. De ahí hasta donde tenían que pasar. Pero se acuerda que saliendo, estaban Moisés, y nos sacaste de aquí para ahora ir al desierto a morirnos de hambre. Y nos sacaste de aquí para ahora ver qué. Mejor nos hemos quedado. Para eso nos sacó. Esas 4 horas empezaron a tornarse en 40 horas. Esos 40 días se tornaron en 40 años. Esos 40 años se tornaron en 400 años de exilio. Y ahí le puedo dar otro día otro ejemplo de 400 años de silencio de Dios, del último profeta, hasta que volvió a aparecer una pequeña voz que clamaba en el desierto. Y bueno, datos importantes que lo vamos a leer para que ustedes después los anoten. Moisés estuvo, así como representación de Jesús, 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, Deuteronomio 9, del 9 al 11. Los espías de Israel exploraron la tierra prometida durante 40 días. Eso significa preparación. Goliat retó a los israelitas durante 40 días para que David se levantara. ¿Ve? Una preparación. David reinó por 40 años, al igual que Saúl y que Salomón. 40 años. ¿Ven? Es un número que tiene definición periódica exacta. El profeta Elías estuvo 40 días en ayuno en el desierto hasta volver a encontrar a Dios. Un dato que no anoté: degolló a 400 profetas de Baal. No dice la Biblia a 300 ni a 20, a 400 profetas de Baal. Jonás anunció que Nínive sería destruida en 40 días. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de nacido. A los 40 días de nacido llegué yo a llevar al tierno mi Iba Santi a meterlo en agua de mar, porque era una tradición que una vez me enseñaron. Pero es el tiempo en que se le llama la cuarentena. Yo un día le pregunté a mi mamá, mami, ¿qué es eso de la cuarentena? Dice, es que si no pasa los 40 días es que no pega el huila. Así, ¿verdad? Muy criollo. Pero es cierto, las personas de campo dicen, si un niño a los 40 días no está fuerte, firme, ya alimentándose, ese niño va a estar muy mal, va a estar enfermito, va a estar en esto. Entonces, igual, cuarentena. A una mujer después de parto se le dan 40 días de cuarentena. A una persona que sale de un hospital se le dan 40 días de observación, cuarentena. Cuando estaba el COVID, a usted o a cualquier persona que tenía síntomas la mandaban a cuarentena. ¿Ve? Es un periodo de prueba, de examen. Jesús fue al desierto después de su bautismo por 40 días y 40 noches para enfrentar a Satanás donde fue tentado. Después de su crucifixión, esto es un dato que me gusta mucho, Jesús estuvo, después de resucitar, 40 días con los discípulos. Después de 40 días. Él estuvo 40 días para enfrentarse a las tinieblas en el desierto, pero de su muerte y resurrección, hasta 40 días después, se encontró con ellos para permanecer con ellos un tiempo de entrenamiento. Siguiente filmina. ¿Por qué está? No, déjeme la última. ¿Por qué está ahí en negro y termina ahí? Por 2 razones. La última asociación al número 40 es el de generación. La Biblia nos habla de generaciones. Una generación en promedio tarda 40 años. Y para terminar este estudio, este curso, quiero darle esta referencia. Esos 40 años hacen una relación directa al desierto de Israel en el exilio de su éxodo. O sea, para Dios tuvieron que pasar 40 años hasta que aquella generación perversa pasó. Y fue cuando entonces entró Josué, una nueva generación.
a cumplir el propósito de Dios, a ver la tierra prometida. Yo enseñé esto mucho en Nicaragua. Hoy Nicaragua es una nación, como muchas, que está viviendo un proceso como Cuba, de lo que hace 40 años una generación recientemente no conquistó. Hace 40 años una familia X estaba en el gobierno y 40 años después estaba empezando el mismo proceso y la historia se repite. En Cuba hace 40 años pasó exactamente lo mismo. No en este momento hace 40, sino 40 años después ocurrió. La relación que existe entre el pueblo de Israel y su formación de nuevo como nación empezó de nuevo 40 años con una generación. Y hasta que no muera la última persona de una generación, que es la pregunta de mi esposa, la generación abarca los 40 años de los que están vivos más los 40 años siguientes, o sea, 80. Marcado en 2 veces 40. O sea que es los que están, los que nacen y hasta que muera el último de esta generación, se acaba esa generación. Pero la referencia numérica es de 40 años. Entonces, yo le digo esto para un dato importante. Los que tengamos más de 40, los que estén por llegar a 40, no deje que pase a la siguiente generación, que no entre a la siguiente generación la maldición de lo que usted no conquistó. Permita que sus hijos y sus hijas conquisten para que empiecen una nueva generación, porque durante los siguientes años a usted le va a tocar alinearse con ellos y a ellos con usted para llevar la fiesta en paz. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás puede maldecir hasta la 4ª generación. Pero Dios, Jehová, desde la 4ª y más continúa bendiciendo mientras haya alguien que se pare en la brecha y le crea a Él. El Señor les bendiga y gracias por haber estado en este curso.